todo esto que tenemos viene de parte de Dios. Si de lo recibido de su mano es que le podemos dar. No tenemos nada que no hayamos recibido de parte de Él. Y en esta mañana pues yo le quiero también continuar dando gracias a Dios por su palabra en esta hora y pues sí, me uno al agradecimiento de mi esposa por lo que sucedió y pues Dios cuidándonos, Dios mostrándonos que siempre está pendiente de sus hijos. En todo momento Él tiene cuidado de nosotros. Y acompáñame por favor, ya el jefe me dejó 10 minutos, yo creo que lo voy a leer y ya ustedes agarran lo que puedan. Ya sabemos que la Vamos a, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 23 al 25. ¿Está ahí? Amén. Dice la palabra: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Está hablando del Señor Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hay ocasiones en que nosotros, como hijos de Dios, incluso, llegamos a pensar que a lo mejor lo hacemos incluso sin pensar, simplemente por hacer las cosas, que creemos que Dios no nos ve, que creemos que Dios no está en algún momento cuando pecamos o cuando hacemos algo. Y digo, no lo pensamos porque a lo mejor si lo pensáramos quizá no lo haríamos. No estamos conscientes en esos momentos, como cuando se te atraviesa alguien en el tráfico y se te frena, se te cruza y amablemente le dices: pase usted, buen hombre. Cosas que son parte del día a día, que son constantes en nuestro vivir, y que uno pensaría o no te pones a comprender que en todo momento el Señor está contigo y el Señor te está viendo. Hemos estado viendo en los últimos meses ya temas que nos permiten ir conociendo cada vez más a Dios a través de su enseñanza, a través de su doctrina, y esto con la finalidad de fomentar en nosotros una seguridad, una certeza. Hablaba el día de la velada de la oración pasada que es necesario que nos levantemos y entendamos que en Cristo Jesús, si bien tenemos esas seguridades, también tenemos responsabilidades, que no dejemos a un lado nuestras responsabilidades, entendiendo que entre más conocemos a Dios, más nos podemos acercar a Él, y incluso ahorita lo cantábamos, más enamorados de Él debemos estar. Lo cantábamos ahorita: enamorados de Jesús, enamorados. Y es algo que tenemos que vivirlo. Ahorita decía el pastor en su oración que eso se tiene que hacer carne en nuestra vida. Tenemos que empezar a vivir con el conocimiento de que Dios, nuestro Dios, como ahorita lo mencionábamos, siempre está pendiente de ti. Nunca se ha apartado de tu lado, nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Y por lo mismo entender nuestro lugar, nuestro papel delante de Él, porque una corriente muy fuerte desde lo que empezó en los años 80, el posmodernismo, que también alcanzó a la iglesia cristiana,
donde el hombre es el centro de todas las cosas, donde el hombre es el centro de atención de todo, donde el hombre es el principal actor de este mundo, donde el hombre es exaltado, levantado, lo que en su momento llegaron a ser en la cultura griega, que ha llevado a un exceso de creer cosas tales como si tú lo crees, tú lo vas a conseguir. ¿Sí? No sé si le ha tocado escuchar algo por el estilo. Si tú lo piensas y lo visualizas, va a ser tuyo. Donde toda la confianza está basada en las capacidades del hombre, de la mente, ¿no? Si tú lo crees en tu mente y vas a ver que no hay imposibles para ti. Todo ese tipo de cosas que llevaron a creer que sí, o sea, somos la cereza en el pastel. Y que en Cristo Jesús hemos visto que en realidad no es así. Que si bien somos su creación perfecta, somos una maravilla como creación, que nuestro cuerpo humano es algo perfecto, una máquina hermosa, maravillosa, que funciona de manera precisa en cada uno de sus aspectos. No es una realidad que todo lo vamos a conseguir solamente con pensarlo, solamente con creerlo. Es una mentira. Incluso ha circulado durante muchos años en el internet esto de que el hombre solamente usa el 10% de su capacidad cerebral. Imagínate si llegaras a usar el 100%. Eso también es una mentira. Hasta científicamente está demostrado que el cerebro lo utilizamos de manera total. ¿Por qué? Porque Dios dijo cuando nos creó y vio Dios que era bueno. Y Dios, como Dios te creó a ti, así te creó y así te diseñó y así te pensó. No hay nada que tú no seas que Dios está dejando inconcluso, excepto la obra que pues está llevando a cabo nosotros, que dice que comenzó en Jesucristo y la terminará hasta el día que estemos delante de Él. Pero espiritualmente dice el Señor que todo lo que Él hizo fue bueno. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el hombre? Nosotros tenemos limitaciones. Nosotros tenemos limitantes como seres humanos que son naturales de nuestra especie. Un atleta, por muy fuerte que sea, no puede hacer algo que su cuerpo no le permite hacer. El hombre por años ha querido volar, fuera de crear aviones, máquinas motorizadas para hacerlo, jamás va a poder volar como las aves. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. A los que nos gusta el americano o el box, son deportes que realmente no fueron diseñados para que nosotros los ejerciéramos. Estaba viendo una película, para variar, se llama Contusión, donde hablan acerca del fútbol americano y cómo tantos golpes en la cabeza durante tantos años provocan enfermedades muy fuertes a los atletas que pasaron tantos años sufriendo golpes. O sea, hay animales en la creación que fueron diseñados su cráneo para recibir impactos fuertes, el hombre no. ¿A dónde voy con todo esto? Que Dios no puede ser equiparado, nosotros como seres humanos no podemos pensar que somos más inteligentes que Dios, pensar que somos más listos que Dios y pensar que engañamos a Dios. No podemos hacerlo. Si tú piensas que puedes engañar a Dios en algún momento, o que te estás escondiendo de Dios, o que Dios no está consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, te estás engañando tú solo. Nos engañamos a nosotros mismos. Y al único que hacemos tonto es a nosotros. Porque Dios siempre está al pendiente de ti. Y ahorita aquí lo leíamos. Jesús está haciendo señales, está haciendo maravillas, está haciendo prodigios, pero no se fiaba de ellos.
porque los conoce. Jesús nos conoce. Él sabe todas las cosas. Lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes es precisamente uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia de Dios. Y vamos a comenzar, y todo este tiempo vamos a estar estableciendo a Jesucristo por delante, porque Él es nuestra base y nuestro fundamento, porque Él es, dice, la plenitud, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, todo lo que tú quieres saber para conocer a Dios, puedes hacerlo conociendo a Cristo Jesús. Y dice aquí que Él nos conoce a todos nosotros. Él te conoce a ti. Omnisciencia viene de conocer todas las cosas, en su raíz. No hay nada escondido para Dios, no hay nada oculto para Dios. A pesar de que uno puede llegar delante de Jesús, después de ver todos estos milagros que Él hacía, llegaba seguramente la gente reconociéndolo, alabándolo por los milagros que se presentaban. Dice, el Señor no se fiaba de ellos. Porque muchas veces nosotros podemos llegar delante de Dios con alabanzas y presentarnos ante la iglesia como la santidad caminando. Casi pedimos que nos pongan alfombra blanca para poder pisar, para no contaminarnos. Pero eso solamente de manera externa. Solamente es algo que para que la gente lo vea. Pero Dios, que conoce el corazón y escudriña nuestros corazones a profundidad, sabe quiénes somos en realidad, porque Él nos conoce. Por ejemplo, tenemos en la palabra casos como David, que después de pecar con Betsabé, ¿qué ocurrió? Cayó. Y no fue delante de Dios y confesarlo inmediatamente. Hasta que vino el profeta y lo expuso, fue que entonces David fue arrepentido a pedir perdón. ¿Qué pasó con Acán? Escondió el tesoro pensando en que nadie se iba a dar cuenta. Y Dios dijo, a ver, en el pueblo hay pecado. Y así podemos encontrar a diferentes hombres en las Escrituras que pensaron de alguna manera que no iba a salir a la luz, o que no se iban a dar cuenta las personas de las cosas del pecado que uno está escondiendo. Y no es así. El Señor dice que todas las cosas van a salir a la luz. ¿Verdad? Y vamos a comenzar viendo que para Dios no hay nada oculto. Dios todas las cosas lo sabe. Conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Que nos qué? Nos bendijo, está hablando del pasado. Según nos escogió, está hablando en pasado, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando del futuro. Nos escogió en el pasado para que en el futuro fuésemos santos y sin mancha. El Señor tiene el control de todas las cosas en todo el tiempo. Dice, tu pasado, tu presente, tu futuro, Él ya lo conocía. ¿Por qué? Porque tú fuiste planeado y con un propósito de parte de Dios. Yo
16 años que entré a la universidad, yo no sabía exactamente todavía qué quería estudiar. Me emocionaba, por ejemplo, la idea de las computadoras y todo ese tipo de cosas, y entré a estudiar sistemas. Y ya cuando vi que era demasiado aburrido para mí, dije, no quiero estudiar esto. Y ya fue que posteriormente entré a estudiar diseño gráfico, me hubiera quedado en sistemas. Pero yo no lo sabía. Sin embargo, Dios tenía preparado un camino para mí. Dios sí sabía. Y yo doy gracias a Dios porque Él me llevó a estudiar esto, que me ha mostrado su bendición en la carrera que Dios ha llevado delante de mí, que ha puesto delante de mí, mejor dicho, y del camino que me ha mostrado a seguir. Porque Él en todo tiempo, en los trabajos en que he estado, Él me ha cuidado de alguna manera. Y Él ha puesto el siguiente empleo ya listo para que yo llegue. Él ha tenido el cuidado en toda mi vida. Dice en nuestro pasado, incluso, y voy rápidamente al libro de los Salmos, no vaya, si usted yo se lo leo. Dice en el capítulo 139, 15 y 16, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Y esto es una evidencia de que tú y yo no somos accidentes, de que tú y yo no fuimos creados al azar o por un accidente de nuestros padres, o porque no sé, las cosas que luego pasan en la cabeza de muchas personas que les hacen menospreciar el regalo tan hermoso de la vida. No, Dios nos creó, Dios nos formó, y Él ya estaba pensando en ti. Él ya te conocía antes de crearte, ya Él había pensado en ti. Y mientras fuiste creciendo en tu desarrollo, Él ya estaba ahí, pensando en lo que haría de ti. En Juan 8:58 Jesús les dice: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les estaba diciendo con esto? Que Él es Dios. Porque para nosotros la expresión no significa mucho, pero para el judío, cuando les decía yo soy, es una expresión que solamente había utilizado el Señor para referirse a sí mismo como el yo soy. Y que Jesús viniera y les dijera yo soy, antes de que Abraham fuese, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy, yo soy, yo soy. Para ellos era un choque tremendo, y por eso lo querían matar, porque Él se estaba haciendo como Dios. Pero ¿cómo es que nosotros entendemos o debemos comprender esto para nuestras vidas? Todos estos versículos que estamos leyendo tienen que formar en nosotros una convicción de saber que nunca estás solo, y que todo lo que tú haces, Dios lo está viendo, mi hermano. Que Él te conoce mejor de lo que te conoces tú mismo. ¿Qué es lo que sucedió con la mujer samaritana? Oye, ve y habla a tu marido. No tengo marido. ¿Sí? Bien dices, porque has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. ¿Y qué dice esta mujer cuando va a predicar a los otros? Hay un hombre que me ha dicho todas las cosas. Un hombre que me conoce. Un hombre que me dijo, me exhibió tal y cual yo soy. Para la gente podremos ocultarles cosas, pero para Dios no. A Dios no le podemos ocultar nada.
Delante de Dios estamos desnudos. Delante de Dios no hay nada que podamos poner abajo de la alfombra para engañarlo. En ningún momento. Conoce Él todos tus pasos. Job 34:21. Dios nos conoció en el pasado. Ahora, ¿qué dice Job 34:21? Fuerte, Conchita. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿En qué tipo está ese? En presente progresivo. Es algo que nunca va a dejar de ser. El Señor está pendiente de todos tus pasos, todos tus caminos, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas, lo conoce Dios. No hay nada que en este momento tampoco le puedas esconder a Dios, le puedas ocultar a Dios. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Quiere decir que cuando estemos delante del tribunal del Señor, en el juicio, donde vamos a ser nosotros juzgados, todas las cosas que hicimos van a ser exhibidas ahí. Dice que van a ser públicamente. Qué pena. Entonces no nada más lo que hicimos anteriormente, lo que estamos haciendo en la actualidad, sino que vamos a hacer a futuro, también va a estar ahí. Todos y cada una de las acciones, de tus palabras, todo va a ser expuesto públicamente. Porque Dios no le vas a poder esconder nada. A futuro también estoy hablando. Dice, si toda nuestra vida será juzgada, quiere decir que en este mismo instante, en esta etapa de tu vida, Dios te está observando. Y lo que vas a hacer, las decisiones que vas a tomar, Él ya las conoce también. Ahorita que Pam me daba testimonio de esto, desde hace unos meses nosotros pusimos en oración delante de Dios el hacernos de una casa, cambiar la casa que teníamos para poder estar un poco más cómodos y librarnos de esta situación que estamos pagando con la vida, etc. Y lo pusimos delante de Dios pensando y entendiendo que todo está en sus manos y que a su tiempo Él nos va a llevar al lugar en donde Él quiera que estemos, porque así ha sido nuestra vida, porque así Dios nos ha mostrado que Él ha puesto cada una de las situaciones necesarias para que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos. No hay nada en la vida de Pamela, la mía, que podamos decir Dios no tuvo el control, sino que Dios nos ha ido mostrando que era parte de su propósito, para lo cual estamos en la posición, en el lugar, en el trabajo, donde quiera que nos movamos, porque es ahí donde Dios quiere que tú estés en este momento. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de que todo está dentro del plan de Dios. ¿Sí? No me malinterpreten en ese sentido. Dice el Salmo 33, 13-15, desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada, miró a todos los moradores de la tierra, porque Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios conoce todos nuestros pensamientos. También en el Salmo 139 dice, tú conoces mis pensamientos, no son ocultos delante de ti. Así que hasta lo que tú has pensado en tu mentecita, también Dios lo sabe. Por eso es que Jesús cuando habla en el sermón del monte, el conocido como sermón del monte, su doctrina, que dice, oíste que fue dicho,
tal cosa, pero yo te digo otra, o de esta manera, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Jesús fue al corazón, fue a lo profundo del ser humano, donde las personas religiosas pensaban que por la apariencia de lo que hacían estaban en lo correcto, haciendo las cosas correctamente, y Jesús exhibe lo que hay adentro del corazón. No es que forniques físicamente con una mujer, adulteres con una mujer que no sea tu esposa. No, desde el momento en que estás pensando en esa mujer, dice, para codiciarla, ya estás pecando con ella, ya estás pecando. No es que mates físicamente a alguien, desde el momento en que lo estás insultando, ya estás agrediendo de muerte a esa persona. Va al corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque nos conoce. Por eso toda la enseñanza del Señor Jesús va a que profundicemos en nosotros mismos y que hagamos un examen interno de lo que está pasando en nosotros, para que entonces podamos arrepentirnos y dar marcha atrás de esas situaciones. No a lo que pueda ver la gente, mi hermano, no a lo que puedas mostrar en apariencia, en la iglesia, o con la gente que sabe que eres cristiano, sino hacia dentro de ti, hacia dentro de nosotros. Todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, también Dios lo conoce, todo lo que necesitamos. Dice en Mateo, el capítulo 6 de Mateo, dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice, no te afanes por qué has de comer, qué has de beber, qué has de vestir. No te afanes, porque Dios ya sabe de qué cosas tienes tu necesidad. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? También los conoce Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas con las que Dios sabe que te da gusto? También las conoce Dios, también nos la da. Pero estamos más enfrascados, enfocados en mis circunstancias que en la dependencia de Dios. ¿En qué aplica para mí el saber que Dios es omnisciente en este sentido? Si yo sé que Dios es omnisciente y que Él sabe toda mi necesidad, si yo me dedico a creer lo que dice la palabra de Dios, y yo sé que el Señor, como está escrito, no me va a dejar, no me va a abandonar, y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si yo de verdad creo eso, ¿dónde va a estar mi confianza? ¿Dónde debe de estar mi confianza? Sino en el Señor. Pero pareciera que Dios nos está diciendo, confía en mí, pero ten tu guardadito por si acaso, por si te fallo. No digo que no ahorremos, debemos ahorrar, pero no con ese propósito, no pensando es que, o no, mejor dicho, no para no sentirnos, para sentirnos seguros, porque muchas veces ahí es donde radica nuestra confianza, donde radica nuestra dependencia. Entonces creemos de verdad que Dios lo sabe todo, creemos de verdad que Dios va a cumplir sus promesas, porque con nuestras acciones estamos demostrando que no confiamos del todo en el Señor. Es que si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa acá, y si se cae el poste y le pega el perro, y el perro corre y muerde al niño que viene corriendo gritando y se atropella, y pasa el carro, y así muchas veces funciona nuestra mente. Todavía no pasan las cosas, todavía no suceden, y ya las estamos imaginando la catástrofe, y vivimos con ese temor de qué va a pasar, qué va a suceder. Y más si te pones a ver las noticias, que un muerto aquí, que un muerto acá, que un muerto allá, no hay que salir a la calle porque
Están matando en todos lados. No me vaya a tocar a mí. No vayas a trabajar. No podemos vivir de esa manera, obviamente. Y lo estoy llevando a un punto exagerado, pero es algo que sucede cotidianamente en nuestras vidas. El no depender de Dios. Y precisamente para eso Dios se manifiesta sus atributos en las Escrituras, para que le conozcamos. Para que una vez que lo conozcamos, entonces empecemos a depositar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y que podamos descansar en Él. Que podamos vivir en paz. Si no has disfrutado de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es porque Dios no te la haya dado, es porque tú no la quieres disfrutar. Es porque prefieres vivir con la tensión del estrés de qué va a pasar, qué va a suceder. Por eso es necesario que conozcamos al Dios que tenemos. Conoce toda tu vida, la mía, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué otra cosa conoce Dios? Nuestro pecado. De nada sirve escondernos. Jeremías 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice el Señor. Solamente que me tengas aquí cerquita, dice, solamente los domingos aquí encerrado en la iglesia, ahí está Dios. Dice el Señor. Y no Dios desde muy lejos. Dice en el versículo 23 y el 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Y aquí está ligado con otro de sus atributos, que es la omnipresencia. Dios está en todas partes, Dios te ve en todo momento, Dios conoce todo lo que tú eres. ¿Podemos escondernos de Dios? ¿Qué es lo que sucedió con Adán y con Eva? Después del pecado, dice, sintieron vergüenza. Y cuando escuchó Adán la voz de Eva, perdón, la voz de Eva fue y se escondió. No. Cuando escuchó Adán la voz de Dios, dice, tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se escondió, pensando que iba a escapar de la presencia de Dios. Y muchos piensan, es que dio al traste con el plan de Dios a Adán. Seguramente de pronto Adán pecó y Dios dijo, ya pecó Adán, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se arruinó todo lo que pensé para Adán. ¿Así pasó? Dios sabía lo que iba a suceder, porque el plan de Dios fue establecido desde antes de la fundación del mundo, antes siquiera de que existiera Adán. Dios sabía lo que había de acontecer. Y no hay lugar, no hay situación que impida que Dios vea si tú estás pecando. Hablo para los que pecan. Si tú ya no pecas, esta palabra no es para ti. Porque dicen algunos que ya no pecan. A Dios no lo vamos a engañar. No podemos darle la vuelta. No podemos ponernos a sus espaldas.
y escondernos en lo oculto, donde nadie me ve. Cuando crees, es lo chistoso, que pensamos que cuando la gente no nos ve, ya nadie nos está viendo. Cuando no tenemos a nadie que pueda observarnos, entonces creemos que ni Dios nos está observando. Pero no es así. Dios, es omnisciente, es omnipresente. Y déjame decirte algo que duele, pero es una realidad. Cuando tú estás pecando, Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y ojalá que esa frase, mira, si solamente te llevas esta frase el día de hoy, para que cuando estemos allá afuera y que vayamos a pecar de alguna manera, nos acordemos de que Dios me está viendo, y entonces podamos dar marcha atrás. Habrá sido un gran avance el día de hoy. Estaremos cumpliendo uno de los propósitos. El que niega la omnisciencia de Dios, el que niega que Dios puede ver su pecado o conocer su condición, es una persona que va a vivir en temor y en sufrimiento todo el tiempo. En temor y sufrimiento todo el tiempo. Salmo 32. Estamos hablando de la vida hace un ratito. Del 1 al 3 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y continuamos el 4 y dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando este hombre pecó y escondió su pecado y no fue delante de Dios, todo su ser, ¿cómo se sentía? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una sequedad, sequedades de verano. Nos habla de un dolor, de un sufrimiento, mientras creemos que le estamos ocultando las cosas al Señor. Y dice más adelante en el capítulo 39, dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Cuando nosotros callamos y no confesamos el pecado en nosotros, incluso dice la palabra, dice Juan, si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿hacemos a Dios qué? Mentiroso. Es un verdadero hijo de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo del Señor no puede quedarse tranquilo mientras haya un pecado sin confesar. No puede estar tranquilo mientras haya un pecado sin confesar. Y aquí hago un llamado, porque si tú estás viviendo de alguna manera, yo no conozco más que los rostros de muchos de ustedes, cada uno conoce su vida. Y sin levantar un juicio, solamente te digo que si tú estás viviendo una situación en pecado y no hay un malestar en ti por esa situación que estés viviendo, mi hermano, arrepiéntete,
cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete, porque seguramente no está el Espíritu Santo en ti. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, no podemos vivir con pecado tranquilamente. Va a ser algo que en nuestro interior todo el tiempo está esa angustia, ese malestar, porque sabemos que estamos actuando de manera incorrecta. No nos permite estar en paz, como ahorita lo decía David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está insistiendo. Arrepiéntete. Estás mal, estás equivocado, pide perdón. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Si nosotros vamos delante de Dios, pedimos perdón, que Dios nos libera de esa carga, nos quita todo ese pecado, y entonces sí podemos descansar en el Señor. Job, que creía, incluso se le reconoce como un hombre que era un hombre justo, que no maldijo a Dios en sus momentos difíciles, cuando perdió a su familia, cuando perdió todas sus posesiones, cuando perdió su salud. Lo único que no perdió fue a su esposa. Gracias a Dios. Sí, porque fue una no, fue algo para crecer, ¿no? Fue algo para crecer, que le dice a la esposa, ya, arrepiéntete y muérete. Dice por ahí, fina, la señora. Pero cuando Dios le mostró a Dios lo que quería mostrarle, que a pesar de ser el hombre considerado justo y el buen hombre y entre los ojos de la gente perfecto, cuando Job sacó lo que había en su corazón de verdad, que entonces sí Dios le dice, a ver, entonces ya salió lo que hay en ti, entonces vamos a aclarando las cosas. Y usted puede leer desde el capítulo 35-36 en adelante al Dios que tenemos. Si usted duda de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia de Dios, lea Job y se va a dar cuenta de la clase de Dios que tenemos. Es impresionante. Y cada uno de los versículos que el Señor, bueno, aquí la Biblia es separado por versículos, pero cada una de las frases que Dios le dice a Job, yo hice esto, y esto, y esto, y esto, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? Si nos pusiéramos a analizarlo uno por uno, nos daríamos cuenta de cuánta perfección, con cuánta precisión hizo Dios todas las cosas. Imagínate tú. Que todas las cosas que formó Dios las preparó para ti y para mí. El paso en estos casos es necesario es el del arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Si hay pecado en tu vida, necesitamos arrepentirnos, reconocer ese pecado con humildad y arrepentirnos, mis hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Él dijo que si vamos delante de Él, nos postramos delante de Él, reconociendo nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si no me voy a acordar más de tus pecados, van a ser borrados por completo. Pero tenemos que ir delante de Él.
Y eso nos muestra cuán limitados somos nosotros delante de Dios. Cuánta necesidad tenemos nosotros delante de nuestro Señor. El saber que no podemos engañarlos, que no podemos esconderles nada. Que fuimos creados por Él y para Él, para darle honra, gloria y alabanza a Él, a Jesucristo. Y por último, Dios conoce también nuestros aciertos y nada se quedará sin recompensa. Ahorita lo leíamos, el texto que leíamos, hablando en lo económico, pero si tú depositas toda tu vida delante de Dios, lo leemos casi cada domingo, confía en el Señor, obedece al Señor, con tus diezmos, tus ofrendas, y vas a ver cómo va a abrir Dios las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobreabundantes sobre tu vida. Y tu trabajo va a tener fruto. Y es algo que de primera mano yo puedo constatar, que Dios siempre nos ha sostenido, nos ha cuidado. Si eres obediente a Dios, tan solo en esa área, Dios siempre va a tener cuidado de ti, también en esa área. Y así como en esa área, en toda tu vida, aquel con el que actúa con rectitud, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. Vamos a Colosenses 3, por favor. Tres, 23 y 24. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Si tú vives de la manera en que Dios quiere que tú vivas, el Señor te va a recompensar a ti. Haz todas las cosas para agradarlo a Él. Vive para agradarlo a Él. Y nada de lo que tú has hecho se quedará sin una recompensa. El Salmo 73 me parece que es el salmo, uno de los salmos de Asaf, que era uno de los sacerdotes que se encargaba de la música en el templo. Y Asaf dice en ese salmo cómo él sintió envidia por todos los que prosperaban, viendo cómo haciendo lo malo a ellos les iba bien. Dice, y yo sirviendo, y yo adorando, y yo siendo quien soy, de pronto como que siento que no están las cosas caminando, Señor. ¿Te ha pasado? ¿Nos ha pasado algo así? Pero también Asaf termina reconociendo en ese salmo, sí, todas las cosas le pertenecen a Dios, todo es de Él, Él tiene cuidado de mí, Él no me ha dejado en ningún momento, lo grande y maravilloso que es el Señor. Porque es una realidad. Nosotros podemos ver que haciendo trances puedes lograr muchas cosas. Haciendo las cosas incorrectamente puedes hacerte de muchas cosas. Pero esta vida no consiste en cuánto tienes. Esta vida no consiste en cuánto hay en tu cuenta de banco, cuánto traes en el bolsillo. Para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, esta vida debe consistir en cuánto dependo de Dios, cuánto sirvo a Dios, cuánto obedezco a Dios, porque para eso fui creado. Dios nos permite la enorme bendición de tener una familia,
de poder prosperar junto con nuestra familia, de poder ver a nuestros hijos crecer. Pero fuimos creados con el propósito de adorarle, de exaltar su nombre. Y ese debe ser el propósito principal de nuestra existencia día con día. Que donde quiera que yo esté, como decía el pastor en las predicaciones anteriores, mi vida adorne la doctrina, adorne la enseñanza que Dios me ha dado. Que mi vida sea un reflejo de un cambio verdadero para bien. Que mi vida dé testimonio. Y Dios no es deudor de nadie. Esto que nosotros acabamos de hacer, créanme, el Señor no nos lo va a dar, ya nos lo dio. No te lo va a retribuir, ya te lo dio. Porque dice que todas las cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En el ámbito espiritual y en el ámbito material también. Todo nos ha sido dado ya en Cristo Jesús. Así que no nos duela, no solamente el dar en la iglesia, que no te duela el dar allá afuera a alguien que lo necesita de verdad, que no te duela vivir una vida para Cristo, que no te duela obedecer al Señor, que no nos duela el dar marcha atrás en algunas situaciones, en pecados, en escuchar la voz de Dios, que no nos duela no hacer nuestra voluntad, sino obedecer al Señor, que no nos duela el decir, bueno, yo quería tomar esta decisión, pero veo que Dios me está llevando por otra y voy a elegir esta otra decisión, esta otra, ¿por qué? Porque Dios me está mostrando por ahí. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios quiere lo mejor para ti, que Él no se queda con nada, que Él te va a retribuir, entonces toda mi confianza, toda mi esperanza y toda mi dependencia están fortalecidas sabiendo que es Dios quien ha empeñado su palabra y que Él va a cumplir. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos nuestros aciertos, nada se quedará sin recompensa. El que acepta la omnisciencia de Dios vive seguro y en paz. Le decía a Pamela, recordando de una situación que viví yo en uno de los trabajos, donde no es que se me tratara mal, sino que nunca se me cumplió lo que me prometieron que iba a hacerse en cuanto a sueldo, en cuanto a tiempos de trabajo, y posteriormente ya me corrieron acusándome de algo que yo no había hecho, echándome una responsabilidad que yo no era culpable, e incluso presentó una demanda hacia la empresa por incumplimiento y porque no me quisieron liquidar. Y recordaba yo que esa demanda no prosperó, o ya no se continuó, no se dio hacia adelante. La abogada que estaba llevando el asunto, no sé qué es lo que sucedió ahí, que se traspapeló el archivo, no sé qué es lo que sucedió, pero nunca siguió adelante la demanda. Y estoy hablando de que ese trabajo fue el último que tuve antes de pasar 1 año y medio sin trabajo. Y durante ese año y medio que estuve sin trabajo, pues fue un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento espiritual también para mí. Y una de las cosas que me mostró Dios a lo largo de este proceso judicial, Dios me dijo, déjalo, ya no sigas adelante con eso. Y yo dije, bueno, pues perdono a las personas que me hicieron esto y a lo que sigue. Yo no sabía lo que Dios tenía preparado para mí, que era un camino medio espinoso en ese año y medio de desesperación de no encontrar un trabajo, y ese dinerito que me hubieran dado pues me hubiera servido de algo, pero Dios tenía preparado para mí algo.
O sea, él me estaba preparando en una área y necesitaba que yo dependiera de él, no dependiera de lo que yo tenía en la bolsa. Si yo tuviera tenido ese dinero en la bolsa, habrían sido unos mesecitos más a la cómoda, a la tranquila, y mi confianza en él no se hubiera visto tan fortalecida desde un inicio. Entonces, Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿Y cuál fue la recompensa de esperar en Él? Que llegó un trabajo hecho a la medida de lo que yo necesitaba, un muy buen trabajo, gracias a Dios, un trabajo que nos ha sostenido, que me ha permitido salir adelante, que ha sido un trabajo con muchas comodidades, donde me pagan bien, nos hemos podido ir haciendo de nuestra casa, cosas, etcétera, donde mi esposa conoció a mi jefe y también le dio un trabajo un tiempo, etcétera. O sea, realmente fuimos bendecidos con ese empleo que Dios tenía preparado a su tiempo, en su momento. Pero hay que saber esperar los tiempos de Dios. Hay que saber esperar y ser conscientes de que Dios nos tiene en su mano. Que no hay nada que te esté pasando que Él no sepa, que Él no esté consciente de lo que estás viviendo. A mi Señor nada se le escapa. Romanos 8:33. Lo hemos estado leyendo y leyendo y leyendo estos versículos a lo largo de estos meses. Vamos a leer desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Perdón, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? ¿Qué cosa puede haber en tu vida que Dios no tenga el control de todas esas cosas? ¿Qué o quién? Yo tengo que conocer a mi Dios para vivir seguro, para vivir en paz, para vivir tranquilos. Si tu esperanza está en el Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, tu vida va a ser una vida de tranquilidad, hablando en el sentido de la confianza y la esperanza, porque sabemos que va a haber tribulaciones, que esas también son prometidas, que también van a venir y que son parte de. Pero donde está la confianza es precisamente que a pesar de que vengan esas tribulaciones, el Señor está ahí, está contigo. Ya vamos a terminar. Isaías 46. Nueve y 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que tú tienes, mi hermano. El Dios que hace lo que Él quiere, lo que a Él le place, y a Él le plació escogerte
A Él le plació llamarte, a Él le plació justificarte, a Él le plació salvarte. Y tu vida pasada, presente y futura está en sus manos. No hay nada que sea imposible para Él, Él lo sabe todo, nada que esté fuera de Él. Dice, Él nos ha conocido desde la eternidad, incluso antes de la creación. Sin embargo, conoció también el pecado que íbamos a cometer. Sin embargo, en su amor también Él predispuso el sacrificar a su Hijo Jesucristo para que tú fueses salvo a través de ese sacrificio. También puso que ibas a ser sellado por el que seríamos sellados por el Espíritu Santo para darnos su poder. También, y que íbamos a llegar al final de los tiempos delante de Él, cuando moramos o cuando Él nos llame, cuando Él venga, pero que estaremos delante de Él para vivir una eternidad con Él. Todo eso ha sido preparado para ti y para mí, si estamos verdaderamente en Cristo Jesús. Y finalmente, como aplicación práctica, pues dos cosas. Lo que te comentaba hace un momento. Ojalá que Dios nos ayude a estar conscientes del pecado que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos, ir a Él, delante de Él, sabiendo que no hay nada que le podamos esconder a Él. Arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, comenzar a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Y en segundo lugar, conocer al Señor es saber que nuestra vida por completo está siendo cuidada, observada por Dios en todo momento. Dice en Mateo 10:30, pues aún todos sus cabellos han sido contados. En la Reina Valera dice están contados, pero en el original habla de pasado, o sea, fueron ya contados. Entonces habla del cuidado que Dios ha tenido de ti. Unos tenemos menos cabello que otros, pero a lo que se refiere es que con precisión Dios, sus ojos están puestos en ti. Dile que está a tu lado, los ojos de Dios están puestos en ti. Reconozcamos nuestra situación y nuestra condición delante de Dios. Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y un poquito más atrás dice en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. El Señor te ve, te conoce, te ha visto. Y nosotros solamente podemos decir, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el Rey. Tú eres mi dueño. Aquí está mi vida. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Señor,
como ahorita leíamos, Él siempre nos está observando y Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Es que llevémonos eso, mis hermanos, que donde quiera que tú y yo vayamos, sepamos que Dios está ahí con nosotros y nos está observando todo el tiempo. Él sabe lo que tú estás haciendo. Dios te bendiga. Amén.